Buena Gracias. idea. Por ahí les debe salir la pregunta. Sí, a todos les sale, ¿no es cierto? Y Sí. si ustedes Sí. no quieren que los graben, no es sino que digan que no y entonces no quedan grabados. Bueno, entonces, a ver, estábamos terminando el capítulo 7 y entramos al tema de la guerra. Digamos que este capítulo, estas dos partes, perdón, yo pongo aquí mi guía de temas para que nos localicemos en el capítulo 7. Listo, entonces aquí estábamos, bueno, vimos un pedacito de perdón y olvido, también un pedacito de memoria, y digamos que el tema principal de la sesión pasada era la guerra y la pena de muerte. Eh, digamos que lo que es el tema de la guerra que concluimos porque alcanzamos a ver todo el tema de la guerra, o sea, el numeral, los numerales ya les digo, bueno, ahí están en la pantalla, ¿cierto? 63. Exacto, el numeral 60. desde la guerra empieza el del 255, desde el 255, y entonces pues más o menos les voy a recordar los temas o digamos los puntos, los núcleos importantes que vimos. Entonces dijimos que pues lo primero es que terminábamos hablando un poco de que la venganza no resuelve nada y que el perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia sin caer en el círculo ese vicioso, en esa bola de nieve de la venganza, ni la injusticia y del olvido, decía el Papa, ¿no? Él empieza hablando de la guerra, diciendo que hay dos situaciones externas que digamos que llevan a la guerra o que son lo mismo pero tienen diferente nombre. A uno lo llaman la guerra y al otro lo llaman la pena de muerte. Y entonces empieza hablando de que la guerra no es un fantasma del pasado. O sea, hay gente que dice, no, ya salimos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces el Papa dice, no, la guerra hoy en día es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente y que debemos evitar la guerra. Y pues él nos habla ahí de las cartas de Naciones Unidas, como pues digamos la justicia humana ha tratado de avanzar en ese tema y lo ha hecho bien. En las últimas décadas todas las guerras han sido pretendidamente justificadas. Entonces se justifica la guerra que para acabar con el terrorismo, que se justifica la guerra que para instaurar una religión, ¿sí? Y hablamos un poco de eso. Y el Papa dice, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales maduros en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más la guerra. O sea, antes se hablaba de una guerra justa, entonces, no, que es que los Estados Unidos nos está defendiendo en Vietnam, entonces, pum, que esa guerra es justa. No, que es que nos está defendiendo de los japoneses porque nos van a tirar la bomba atómica y entonces esta guerra es justa. Eso hoy en día ya no es sostenible ni racionalmente ni académicamente. Es lo que dice el Papa. Dice, en nuestro mundo ya no hay solo pedazos de guerra en un país o en otro, sino que se vive una guerra mundial a pedazos, porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial. Y ahí volvemos otra vez a lo que el Papa siempre nos ha venido subrayando desde la encíclica Laudato Si, que todo está conectado, cualquier cosa que se mueve en un lado del mundo, en el otro está conectado, y cualquier bien que se haga en un lado se hace en todas partes, y cualquier mal que se haga en algún lado se ve reflejado también en todas partes. Por eso el pecado pues tiene ese dinamismo tan tremendo, ¿no? El dinamismo de destrucción. Y así también la bendición, la santidad tiene un dinamismo grandísimo de expansión. Entonces el Papa termina diciendo que oigan esto, es que es tremendo, la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad.
una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. Entonces miren cómo el Papa pues dice, Dios mío, donde hay guerra es porque fracasó todo lo que logramos poner o lo que lográbamos construir, bien sea como política o bien sea como moral. ¿Sí? Porque pues también nosotros moralmente podemos estar construyendo y donde esa, digamos, esa acción moral cause guerra, pues entonces ahí claudiquemos porque eso no es. El Papa dice, eso no es definitivamente lo que se está buscando. Ok, esto estamos haciendo un resumencito rápido de eso. También dice que toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. La guerra es un fracaso de la política. Bueno, esto ya lo miramos. Disuadir a otros a través del miedo, y en esto, digamos, hablamos también la clase pasada, es como la estrategia del mal hoy en día. Hoy en día nos quieren disuadir a todos a través del miedo. Entonces, que el 20 de julio va a haber la toma de Bogotá. Entonces, todos estamos muertos del susto porque se nos van a meter a la casa. Eso es miedo, ¿sí? Eso es terrorismo. Y entonces uno mira, ayer estuve en reunión de la Junta del Barrio, porque yo estoy aquí en la Junta del Barrio, y entonces habían dos señoras, pues preocupadísimas porque se nos iban a meter el 20 de julio todos a la casa. Pues ojalá no pase, pero para mí eso es más miedo que otra cosa. Entonces, debemos también ser moderados y prudentes en ese polvorín que se crea al lado del miedo. Hablábamos también que muchas religiones, dentro de esas, no todas, pero algunas mm, denominaciones evangélicas, evangelizan a punta de miedo, ¿no? Entonces, si no me llega el diezmo, entonces, o si no aporta el diezmo, entonces vas a tener maldición este mes, ¿sí? O si no te portas bien, entonces el Señor no te va a regalar el Mercedes-Benz que te mereces. ¿Sí? Es la teología de la prosperidad, que también es a base del miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué a base de miedo? Entonces te vas a quedar sin nada material porque no estás siguiendo a Dios. Eso es un chantaje también. Al igual que algunas formas de ayuno, ¿no? Algunas formas de ayuno es hacerle huelga al Señor. ¿Sí? Yo le hago, Señor, huelga para que me haga tal favorcito. Y no, el Señor definitivamente no quiere que, que nosotros le hagamos huelga de hambre, ¿no? Sino que entreguemos algo que era para nosotros, lo entreguemos a otra persona. Eso es lo que dice Isaías, que es el ayuno, ¿no? Entonces también, bueno, eso, hablando un poquitico de ese tema del miedo, o sea, no ayunar por miedo, no llevar la religión a ese tema. Y al final termina diciendo en el numeral 262 que los intereses encubiertos o particulares, como siempre lo ha denunciado el Papa, digamos, y con el dinero que se usan, son como los que manejan ese tema del miedo. Y dice que con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial. Él está llamando a todo el mundo a llegar hacia allá, para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. Y ahí quedamos la clase pasada. Estaban hablando de la guerra y la pena de muerte. Entonces, ese es como uno como un resumen grande, 250. rapidito, de las ideas principales del tema de la guerra. Y empezábamos hoy a hablar el tema de la pena de muerte. La clase pasada yo les pedí que algunos hicieran su opinión de la pena de muerte, cada uno dio su opinión, y entonces ahora lo que vamos a mirar es un poco qué quiere el Señor con respecto a eso de la pena de muerte y qué quiere, digamos, qué debería ser, cuál es el deber ser con respecto a la pena de muerte, porque eso hoy en día está muy discutido, y lo mismo digamos, algo que viene ahí pegado, que es la muerte en vida, que es la pena, ¿cómo es que se llama? La, Eutanasia. la, Eutanasia.
Bueno, la eutanasia es otra. La cadena perpetua. La cadena perpetua. La cadena perpetua, exactamente. Entonces, un poco para que sentemos las bases morales de eso, entonces vamos a mirar un poco de dónde viene el mandamiento de no matarás en la Biblia, porque pues tenemos es que un poquitico sentarnos en ese tema. Entonces, yo aquí les traje una presentación muy corta de las etapas de lo que el pueblo de Israel y la Biblia llaman el no matarás. ¿Ahí lo están viendo? No se nota bien. Muy chiquito. No, sí se nota. ¿Sí? Ok. Sí, pero no se lee. ¿Quieren que lo fije en la pantalla? Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahí quedó fijo? Sí. Quedó perfecto. Ok. Entonces, miren, el no matarás en la historia de la Biblia ha tenido más o menos como 3 etapas. La primera etapa corresponde a la antigüedad, o sea, desde el 2000 antes de Cristo hasta el año 1. Más o menos para que ustedes se guíen, todo el Antiguo Testamento ocurrió en ese periodo. Abraham más o menos históricamente apareció en el 1800 antes de Cristo. ¿Sí? Y digamos, la época de la invasión griega empezó más o menos unos 500 años antes de Cristo. O sea, toda esa etapa es esta que llaman primera etapa. Entonces, esto tiene una cosa bien curiosa y es que los pueblos estaban en una etapa de nomadismo y lo que normalmente se funcionaba socialmente eran las familias patriarcales. Las familias patriarcales, ¿qué eran? Pues un señor así como Abraham, ¿sí? O un señor como Moisés, que de alguna manera tenía descendencia. Acuérdense que la descendencia para los judíos era importantísima. Algunos tenían una señora oficial y otras esclavas, ¿sí? Como el tema de Sara y bueno, no me acuerdo cómo era que se llamaba la esclava. Oiga, hoy estoy desmemoriado. Agar, exactamente. Sara y Agar. Y bueno, y varias historias que hay en el Antiguo Testamento con respecto a eso. En las que cómo funcionaba. Digamos que el patriarca, que era el Abraham de ese momento, pues era una persona, digamos, fuerte, que era un buen líder, aglutinaba pues a sus hijos y a sus familias. Los hijos y sus familias también tenían descendencia y vivían del nomadismo y de algún tipo, digamos, de pastoreo. Ellos pastoreaban ciertos animales. Esa es como esa etapa Y esa agrupación de familias, normalmente todas tenían un mismo parentesco. Entonces, bien sea que el patriarca eran hijos o eran sobrinos, y entonces el pueblo como tal, o lo que se llamaba el clan, era de sangre común. Entonces, todos eran familiares, digámoslo así, como cuando uno se reúne con la familia. Y entonces esa unión de varios clanes formaba una tribu. Y esa tribu, digamos que era lo que se conoce como la era patriarcal de la humanidad. Y entonces, desde el punto de vista religioso, y aquí hablando un poco más desde el punto de vista judío, bueno, también yo creo que desde cualquier punto de vista religioso, no solamente judío, la sangre es el elemento común, o sea, el parentesco consanguíneo, de tal forma que derramar sangre entre los del mismo clan, pues era una situación supremamente grave, era gravísimo, ¿sí? El mandamiento no matarás en esa etapa se fundamenta sobre el vínculo de la consanguinidad, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Está claro, ¿no es cierto? Ok, entonces avancemos otro poquitico. Entonces vamos a mirar cómo, voy a poner la siguiente. Esto significaba que si un miembro de la tribu mataba a otro, estaba derramando su propia sangre. Y yo creo que todos han leído en la historia de Caín y Abel, ¿sí? Y acuérdense que Caín mata a Abel, y cuando Caín mata a Abel, digamos que
el castigo de Caín fue desterrarlo, ¿sí? ¿Y por qué digamos, uno dice, no, pero ¿por qué no lo mataron? ¿O por qué no lo metieron a la cárcel? ¿O por qué no hicieron alguna otra cosa? Porque para esta sociedad esto significaba que Caín había derramado su propia sangre. Y se concebía, o sea, eso se concibe casi como un suicidio. O sea, la persona que mataba a otra persona dentro del mismo clan, pues casi que estaba suicidándose. Y la comunidad lo que hacía es que lo consideraba como muerto. ¿Sí? No le hablaban, lo sacaban del clan, entonces lo sacaban de la tribu, de manera que cualquiera que lo encuentre lo podría matar, imagínense, porque ya no pertenecía a nadie. O sea, ese es el sentido del relato del relato de Caín y Abel en la Biblia con respecto al castigo que le dan a Caín. Es un castigo en el cual, bueno, es como cuando botaban el corderito a que se muriera en el desierto. No era de nadie, ¿sí? Se moría ya porque sí. Acá se moría era de pura soledad porque ya no lo querían. Entonces, eso significaba digamos, el matar dentro del propio clan. Por eso en Génesis 4, 13 al 15, que es el relato de Caín y Abel, para Dios el mandamiento no matarás es no matar a nadie. Por ninguna razón, la vida humana en sí misma es sagrada, es intocable y nadie excepto Dios tiene derecho a tocarla. Es sagrada la vida del santo, pero también es sagrada la vida del criminal. Para Dios, la vida del hombre es intocable. Digamos que esa es la conclusión digamos, del Génesis con respecto al no matarás. Ok, entonces vamos a avanzar porque esto pues ha tenido cambios con respecto a la historia. Entonces avancemos un poco a la segunda etapa. Listo. Cuando la humanidad creció y se empezaron a juntar las tribus para formar los pueblos y las ciudades, o sea, aquí ya estamos hablando de la formación de ciudades, que eso empezó más o menos unos 1000 años antes de Cristo, entonces se perdió el principio de consanguinidad. ¿Sí? Ya digamos que ese principio de consanguinidad pues no era tan importante, o sea, ya matar no era derramar la propia sangre. Entonces pasamos a una segunda etapa, que es más o menos cerca del año 1700 después de Cristo. Gracias al Imperio Romano pasamos a una segunda etapa de no matarás, que se apoyaba en el principio de la legalidad. O sea, ya había una ley que decía, que de parte del gobierno, que decía que no matar al hermano o al vecino, pues no, que matar no estaba bien. Entonces nacieron legislaciones que defendían el derecho de la vida, pero esas mismas otorgaban el permiso de matar al Estado. O sea, casi que el único que tenía permiso de matar en esta etapa era el Estado. ¿Sí? Habían unas leyes que decían tú no tienes que matar al vecino, pero el Estado sí podía matar. Entonces, en nombre de la misma legislación, en nombre del mismo legislador, entonces el Imperio Romano y muchos imperios, no solamente los romanos, el persa, pues los imperios diferentes que hubo en esa época, pues tenían permiso de matar y digamos que eso era legal desde el punto de vista, y eso, entre otras, digamos como que se lo aguantaba la gente, digámoslo así, porque era el mandato y digamos esas legislaciones pues apoyaban el quehacer del Estado en cuanto, o sea, se castigaban las balas entre los hermanos, pero no se castigaban las balas del Estado hacia los hermanos, era más o menos. Ok, avancemos entonces otro poquito para entender este meollo. Entonces, la tercera etapa es lo que se llama la etapa moderna, más o menos es del 1700 después de Cristo al 1800. La Revolución Francesa fue como la que inició esa etapa, ¿no? Y la Revolución Francesa rezaba tres cosas: una, libertad, igualdad y fraternidad. En francés
liberté, igualité, fraternité. Mire, aprendí frases. Y a partir de la Revolución Francesa, que se origina como reacción a los abusos de las monarquías. Acuérdense que en esa época de la Edad Media, pues existía, digamos, la formación principal eran las monarquías. Para los que no se acuerdan que era una monarquía, pues una monarquía era un señor feudal, ¿sí? Un señor feudal que tenía muchas tierras. Esas tierras, digamos, eran propias, pero él no tenía ni el brazo ni el músculo, digamos, logístico para explotar esas tierras. Entonces lo que hacía era que se la daba como en comodato, digámoslo así, se la prestaba a la gente que vivía por ahí, entonces le decía, haga su casita, pero esta es mi tierra, ¿sí? Siembre, pero esta es mi tierra. Entonces, si siembra en mi tierra y la casa suya está en mi tierra, entonces usted tiene que pagarme impuestos, ¿sí? Entonces ahí empieza, digamos, como todo el tema de los impuestos, y los impuestos inicialmente se pagaban en forma de cosecha. Entonces, el rey, el señor feudal decía, bueno, como usted está en mi tierra, me tiene que dar el 75% de la cosecha y usted se queda con el otro 25% para vivir. Entonces, digamos que ahí empieza una explotación terrible en la que la gente tenía apenas para vivir y trabajaba y molía toda la vida, pero solamente tenía apenas para vivir. Y eso pues fue pues muy grande en ese, digamos, en ese ámbito, y pues llevó a que termináramos en la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa, entonces, esa libertad, igualdad y fraternidad se tradujo en que el poder reside en el pueblo. Eso quiere decir democracias. ¿Se acuerdan? Este es el origen de la democracia. Demos, sí, es el poder del pueblo, el poder en el pueblo. Entonces el pueblo tomó la justicia por sus manos, y todos sabemos ya por el colegio, por algunas cositas que hayamos leído, cómo fue la Revolución Francesa. Entonces tomó la justicia por sus manos contra los representantes de sus intereses que incumplían promesas, y entonces ahorcaron a Luis XIV y mataron a los dirigentes. Y este es el momento, el preciso momento. En este momento es cuando bajo este principio se inspira el principio de la guerrilla latinoamericana. Miren cómo todo está conectado, ¿sí? Entonces, la guerrilla latinoamericana, o el principio de la guerrilla latinoamericana, y eso lo estudia uno en teología latinoamericana, está fundamentado en el inicio de la democracia. Oigan esto, ¿no? En el inicio de la democracia que se dio en la Revolución Francesa. Entonces, desde ese punto de vista, digámoslo, el ethos del guerrillero latinoamericano es un ethos democrático, no comunista, ¿sí? Si uno oye hablar de una guerrilla comunista, es una guerrilla que está, digamos, de alguna manera traicionando el ethos de donde vienen ellos mismos. Estamos hablando desde el punto de vista sociológico y cultural, ¿no? Que es bien interesante. Entonces, digamos que, bueno, y ahí empezó pues todo el tema de la guerrilla en 1970 en adelante, y aparecen todos los grupos armados del mundo, no solamente los latinoamericanos, sino pues empezaron a aparecer grupos armados por todas partes en honor a la democracia. Entonces hace una crisis el principio de la legalidad, ¿sí? Porque antes el Estado era el único que podía matar, ¿sí? Ahora, entonces, el pueblo se tomaba, o sea, el hermano y yo, se tomaba la justicia digamos, por sus manos, y ya podíamos matar, entre comillas, legalmente. Increíble lo que trajo eso, ¿sí? O sea, primero era el principio de consanguinidad. Después, entonces, el principio de legalidad. El principio de legalidad muere en 1970, después de la Revolución Francesa, porque comienza a ser completamente violado por la aparición de la justicia en las manos del pueblo. ¿Sí? Esta ha sido como
la evolución de esto. Entonces, ya la ley ni el Estado garantizan la vida de nadie, que es lo que está pasando, pues, un poco hoy en día. Ni la ley, o sea, hay ley porque hay leyes que dicen que no matarás, ¿sí? Hay un Estado que, pues, que procura el cumplimiento de esas leyes, pero ya nadie garantiza la vida de nadie. Miren, si ustedes van a mirar en los Estados Unidos, allá hay también guerrillas. Pues, es más, están armadas. ¿Sí? Allá hay guerrillas también con este mismo principio. El poder reside en el pueblo. Y creo que ¿cómo es que se llama? La no sé qué enmienda de los Estados Unidos, la 9ª enmienda, creo que es. Defiende ese tema y dice que el pueblo puede estar armado. Y por eso es que en los Estados Unidos, para ser, digamos, como fieles a ese principio, entonces las leyes no han podido acabar con las armas, o las armas todavía no son un monopolio del Estado, sino que siguen en manos de todo el pueblo. Y esa es, digamos, una de las principales razones. Ok, entonces vamos a avanzar un poco. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera aportar? Sí, Andresito, ¿cómo estás? Claro, Carlos, sigue. Carlos. Sigue, Carlitos. Me sorprende acá lo que dices, que en 1970 en adelante realmente se organizaron las guerrillas en el mundo. Yo tengo otra historia. Tú sabes que en 1953 la organización de Cuba, Claro. pues ya teníamos ahí prácticamente Fidel Castro, y en Argentina ya se tenían vestigios muy fuertes del Che Guevara en los años 60. Entonces vemos a Che Guevara viajando pues de Argentina y se forma la revolución, que realmente fueron grupos guerrilleros que acabaron pues con la democracia que había en Cuba. Y lo mismo sucede en Asia, ¿no? En Asia Sí, claro. hay ciertos vestigios en todos esos países orientales. Simplemente quería hacer Gracias, Carlitos. Sí, tienes toda acotación. la razón. Digamos que ahí yo hablo más o menos como hacia alrededor de ese año se consolidó como ese tema sociológico. Obviamente, pues arrancó y en diferentes países, pues arrancó de diferentes formas, ¿no? Y tú tienes razón, o sea, eso viene desde los 50 para acá, pero digamos que la consolidación del principio como tal, en el cual el principio de legalidad ya ni el Estado ni garantizaba la vida de nadie, fue más o menos alrededor de ese año. No estoy diciendo que sea, pero digamos que sociológicamente, pues los sociólogos están como de acuerdo más o menos en decirlo de esa manera. Pero pues está bien tu acotación, es muy válida. Ok, entonces, la tercera, ¿y hoy en qué estamos? Es la gran pregunta, ¿no? Eso es, digamos, como el tema que nos trae hoy. Hoy estamos desarrollando una cuarta etapa, ¿sí? Y esa cuarta etapa se llama la contemporánea, en la que el no matarás se debería fundamentar en el principio de la personalidad, en el principio de la persona. O sea, ¿qué es eso? El respeto absoluto a la dignidad de la persona humana. Y más, ¿sí? Porque Jesús o Dios se hizo hombre. Porque es la misma dignidad de Dios. Y más, y digamos que ese hecho personal de que Dios sea hombre, pues además digamos que la dignidad de Dios reside en todas las personas. Y este principio le corresponde implementarlo, adivinen a quién, a nosotros, a la iglesia. Nadie más, porque digamos que empezó por la iglesia doméstica, o sea, por ese problema familiar en el que Caín mató a Abel, por ahí empezó todo el abuso del no matarás, según el relato bíblico. Y también, digamos que estamos llamados nosotros como iglesia a implementar ese principio en el respeto a la dignidad de la persona humana. Y para nosotros, ¿por qué respetamos la dignidad de la persona humana? Porque en el otro también está Dios.
En el otro también está Dios que ama, ¿sí? Y desde que Dios se hizo hombre, ¿sí? Ahí está la humanidad y la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces ese es un poco como un resumen del tema del no matarás para que entendamos cómo el Papa Francisco, digamos que nos pasea por el tema de lo que es la pena de muerte. Entonces, si, si quieren, vamos a leer a partir del numeral 263 un poco qué es lo que piensa la Iglesia y el Papa Francisco en la encíclica con respecto a la pena de muerte. ¿Quién quiere ayudarme a leer, por favor? Andresito, una pregunta. Claro, Carlitos. Me estoy en una confusión bárbara porque hablas tú que de la cuarta etapa realmente el responsable de manejarla es la iglesia. Y la iglesia fue constituida inmediatamente después de la resurrección de Jesucristo. Sí. O sea, llevamos 2000 y pico años. Esa es la cuarta etapa. ¿Eh? Sí, esa es la cuarta etapa, pero es que antes no había colapsado el principio de legalidad, ¿sí? Desde el punto de vista sociológico, hasta más o menos el año 70, más o menos el Estado lograba dominar el tema de hacer cumplir las leyes del no matarás. Pero hoy en día ya sabemos que no, ¿no? Y ya lo sabemos con todas las cosas que han pasado recientemente, o sea, la gran cantidad de líderes sociales que, gracias mamá, la gran cantidad de líderes sociales que asesinan todos los días, ¿no? Ese principio de la legalidad ya no existe, hoy asesinan increíblemente grupos al margen de la ley, grupos que los mismos grupos de la ley, por todos lados estamos asesinando. Entonces ahí perdimos, ese principio de la legalidad está, digamos, ya violado. Ya pasó, digamos, sociológicamente ya nadie dice, no, ya nadie respeta la ley. Ese es, digamos, del no matarás. Ese es como mira lo que pasó en Haití. Y miren lo que pasó en Haití, pues todavía no se sabe si la mitad es chisme, si no, pero pues la historia tomará su curso y nos mostrará, ¿no es cierto? Cuáles son digamos, lo que ha pasado allá, pero sin irnos muy lejos, en Haití aquí matan todos los días líderes sociales. Nos preguntamos quién los matan, el gobierno está loco buscando quiénes los matan y entonces miran por un lado y bueno, los están matando los narcotraficantes porque ellos organizan a la comunidad, los están matando los paramilitares porque como organizan la comunidad piensan que son guerrilleros y entonces también los está matando a veces el Estado porque no podemos decir que el Estado sea una santa paloma, organizado pues de manera, digamos, que violando ese principio en contra de la ley, pero también hay actores del Estado que matan. Entonces hoy en día pues colapsó ese principio. Y nosotros como iglesia, digamos, el único principio que sobrevive hoy para el no matarás es el respeto a la persona humana. Y ese principio está profundamente escrito en nuestros corazones de cristianos. Profundamente escrito. Es el mandamiento de Dios en el Sinaí, no matarás, y es el mandamiento de Jesús, ¿sí? En el amar al otro, en el mandamiento del amor, y es el mandamiento hoy de la iglesia. Entonces, el principio de no matarás somos nosotros los que estamos encargados como iglesia. No estamos hablando de la iglesia como institución, aunque también, pero somos nosotros los encargados y por eso hoy en día, y a mí me dan ganas de llorar cuando salen mis compañeros de Emaús hombres, ¿sí? Y se paran enfrente de las clínicas abortistas a orar, ¿sí? Eso a mí me dan ganas de llorar porque eso quiere decir que nosotros por el puro Espíritu Santo estamos siendo iglesia y por puro Espíritu Santo estamos tratando de implementar ese principio de la dignidad del humano. También me dan ganas de llorar cuando un cristiano dice, uy, es que ojalá maten a todos los guerrilleros a pellizcos. Pues sí, que les den que la parte legal, pero pues
no podemos llegar a desearle la muerte a un guerrillero, ¿no? No podemos llegar a desearle la muerte aún a un violador. Y de eso habla el Papa ahorita más adelante. Lo que sí debemos ser es de ser astutos como serpientes. Y si una persona le causa daño a la comunidad, pues hay que aislarla de la comunidad. Y por eso es lícita algunas formas de guerra en cuanto a defensa de su propio, digamos, de defensa propia se llama. Y desde ese punto de vista y a los policías y a los militares los educan mucho en ese tema, ¿sí? La policía y el gobierno, digamos el gobierno que tiene el monopolio de las armas en este país, pues está llamado solamente a utilizarlas en defensa propia. Ese es, digamos, como el principio moral que debe regir a la policía y al ejército en cuanto al uso de las armas. Y también nosotros desde el punto de vista social, cuando aparecen esos vejámenes de violadores como el de Medellín ahorita, pues estamos llamados a utilizarlo en defensa propia. ¿Cuál es la defensa de la sociedad? Pues la reclusión. Y esa reclusión tiene que ser, digamos, una reclusión cristiana. Y yo no voy a seguir hablando de eso, pero vamos a leer al Papa un poquitico en eso. ¿Quién quiere ayudarme a leer entonces a partir del 264? Por favor. Si quieres, yo te colaboro. Bueno, Nelson, dale, gracias. No es 263, perdón. 263, perdón, sí, 263. Ok. Hay otra manera de hacer desaparecer al otro, que no se dirige a países sino a personas. Es la pena de muerte. San Juan Pablo II declaró de manera clara y firme que esta es inadecuada en el ámbito moral y ya no es necesaria en el ámbito penal. No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura. Hoy decimos con claridad que la pena de muerte es inadmisible y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo. Ok, y esto tiene un fundamento bíblico. En el 264 nos lo muestra el Papa. Dice, en el Nuevo Testamento, al tiempo que se pide a los particulares no tomar la justicia por su cuenta propia, se reconoce la necesidad de que las autoridades impongan penas a los que obran el mal. Entonces, para eso vamos a leer lo que nos sugiere ahí el Papa. Vamos a leer el Romanos 12 del 17 al 19. Alguien que me ayude y yo voy buscando Romanos 13, el que sigue. Entonces, Romanos 12, 17 al 19. A ver quién hagamos carrera de Biblias. A ver, ¿quién tiene la Biblia? Ya lo tengo, les gané. Estaba preparado. Y dice así, el versículo 17. A nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. No hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos. Dejen que Dios sea el que castigue, porque está escrito, mía es la venganza. Yo retribuiré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal con el bien. Y definitivamente, San Pablo era un iluminado del Espíritu Santo para poder explicar el querer de Dios, ¿no? Esa es pura la ley del amor. Ok, leamos también, ¿alguien tiene ya el capítulo 13, versículo 3? Ahí enseguida. 13, versículo 4. Bueno, empecemos en el 3. Empecemos en el 3. Capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, versículo
¿Qué? Capítulo 13, versículo 3. Bueno, yo ya lo encontré. ¿Alguien quiere leer? Aquí va entonces. Los gobernantes no están para causar miedo a los que obran bien, sino a los malhechores. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra bien y tendrás su aprobación, ya que la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero si obras mal, teme que no en vano tiene poder. La autoridad está al servicio de Dios para aplicar el castigo al malhechor. Por tanto, hay que someterse y no solo por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Entonces, miren, resumiendo un poco lo que el Papa nos quiere mostrar con estos textos, pues está muy claro ahí en la encíclica. Si quieren, leámoslo más bien. Entonces, Nelson, sigamos con el 264, por favor. En efecto, la vida en común, estructurada en torno a comunidades organizadas, necesita normas de convivencia cuya libre violación requiere una respuesta adecuada. Esto implica que la autoridad pública legítima pueda y deba combinar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos y que se garantice al Poder Judicial la independencia necesaria en el ámbito de la ley. Sigue, por favor. Desde los primeros siglos de la Iglesia, algunos se manifestaron claramente contrarios a la pena capital. Por ejemplo, Lactancio sostenía que no hay que hacer ninguna distinción, siempre será crimen matar a un hombre. El Papa Nicolás I exhortaba: esfuércense por liberar de la pena de muerte no solo a cada uno de los inocentes, sino también a todos los culpables. Con ocasión del juicio contra unos homicidas que habían asesinado a 2 sacerdotes, San Agustín pedía al juez que no quitara la vida a los asesinos, y lo fundamentaba de esta manera: con esto no impedimos que se reprima la licencia criminal de esos malhechores. Queremos que se conserven vivos y con todos sus miembros, que sea suficiente dirigirlos por la presión de las leyes, de su loca inquietud al reposo de la salud, o bien que se les ocupe alguna tarea útil, una vez apartados de sus perversas acciones. También esto se llama condena, pero todos entenderán que se trata de un beneficio más bien que de un suplicio, al ver que no se suelta la rienda a su audacia para dañar, ni se les impide la medicina del arrepentimiento. Encolerízate contra la inequidad, de modo que no te olvides de la humanidad. No satisfagas contra las atrocidades de los pecadores un apetito de venganza, sino más bien haz intención de curar las llagas de esos pecadores. Sigue, por favor. Los miedos y los rencores fácilmente llevan a entender las penas de una manera vindicativa, cuando no cruel, en lugar de entenderlas como parte de un proceso de sanación y de reinserción en la sociedad. Hoy, tanto por parte de algunos sectores de la política como por parte de algunos medios de comunicación, se incita algunas veces a la violencia y a la venganza, pública y privada, no solo contra quienes son responsables de haber cometido delitos, sino también contra quienes cae la sospecha, fundada o no, de no haber cumplido la ley. Existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos, figuras estereotipadas, que concentran en sí misma todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas. Los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos que, en su momento, permitieron la expansión de las ideas racistas.
Esto ha vuelto particularmente riesgosa la costumbre creciente que existe en algunos países de acudir a prisiones preventivas, a reclusiones sin juicio y especialmente a la pena de muerte. Bueno, aquí yo creo que el Papa nos aclara tremendamente y el Evangelio lo que significa la pena de muerte, ¿no? Increíble, increíble lo que decía San Agustín, porque en la época de San Agustín, pues por allá en el año 500 después de Cristo, pues todavía existía el principio de la legalidad y el que podía matar era el Estado. Y él, San Agustín, además, él fue juez, porque él dominaba muy bien, digamos, todo el tema legal de las leyes romanas. Y él, de alguna manera, y él lo dice ahí en sus escritos, dice que le tocaba porque el obispo lo mandó a ser juez. En esa época, pues los jueces eran los que, digamos, los representantes del gobierno en los sitios. Entonces él en Hipona fue juez, él ejerció como abogado, fue litigante y le tocó, digamos, le tocó llorar en sus decisiones, porque pues siendo juez, pero siendo también sacerdote y después obispo, pues tuvo que condenar a muchas personas desde ese punto de vista. Y él, eso que concluye el Papa Francisco acá es más o menos lo que él concluye en La Ciudad de Dios, que es uno de los libros que escribió San Agustín, en cómo debería ser ese castigo a los culpables, a los que en realidad hay que apartar de la sociedad. Y entonces él dice que debe ser un castigo, pero debe ser un castigo cristiano, un castigo pues que pare la cosa, que cuide al resto de la sociedad en cuanto a que ellos quieran hacerle daño a la sociedad, pero que forme una nueva conciencia en lo posible. Y a eso, digamos, está llamado todo el sistema carcelario del mundo. ¿Sí? Hoy en día la cárcel, sobre todo aquí en Colombia, pues eso es una cosa terrible, es en vez de ser un semillero de sanación, ¿sí? De reconciliación, pues es un semillero de más injusticia, de vejámenes, de más maldad, y, y por eso estamos llamados nosotros en la pastoral penitenciaria de la iglesia también a mirar cómo trabajamos en contra de eso, ¿no? Hay pastorales penitenciarias muy preciosas. ¿Te acuerdas? No sé, Nelson, si te acuerdas que alguna vez nos contó alguno de las personas también del grupo de Maús que hacían el retiro de Maús en las cárceles y cómo yo no me acuerdo cuál de los condenados famosos, ¿tú te acuerdas? Terminó llorando pues y pidiéndole perdón a Dios por todo lo que había hecho. Y este tipo de cosas pues pueden ser momentos de catarsis, pero también puede ser el Espíritu Santo actuando en ellos y tratando de que ellos reconstruyan un poco y se den cuenta de todo el mal que hacen. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Con quién era? Creo que era con Garavito, si no estoy mal. Creo que sí, Andrés, pero fue admirable un testimonio que lo Terrible. deja a uno, uy, Sí. sí, impactado. Y la verdad, yo soy mejor dicho, me le quito el sombrero a esas personas que van a la cárcel porque es terrible, o sea, la experiencia y lo que mostraban ellos de lo que se sufre en la cárcel es, mejor dicho, es como un verdadero infierno, ¿no? Fue sí, creo que es Garavito, el que Sí. violó a la chiquita, la Ah, hija no, de... no es Garavito, sino bueno, el que violó a la chiquita acá, el otro. Bueno, eso fue terrible. Ese día Ese fue. todos, creo, porque el testimonio que creo que fue de Mario fue Y impresionante. Mario, sí. Y Y fue Mario Mario estuvo con él, sí. súper impresionante. Niña Bueno, Zamboni, el de la niña Zamboni. ese sí, Ana María, tal cual. ¿Cómo se llama? Noguera. Noguera. Creo que Sí. Noguera, Noguera, sí. fue Sí. Noguera. Yo siempre oré por la mamá de ese muchacho, Dios mío, Señor. Pobre mamá. Sentir eso es ser horrible. Sí, es tenaz, pero
Pero digamos que un poquitico para resonar en lo que hablaba el Papa, pues miren que la Iglesia siempre ha estado en contra de la pena de muerte. La vida, mejor dicho, el día que la Iglesia diga, ah, no, nosotros nos modernizamos, entonces que aprobamos la pena de muerte, la pena de muerte, o pobrecita las mujeres que sí que aborten y que matemos a todos a todas las personas que están terminando su vida, pues estaría traicionando a Cristo. Entonces hay que estar muy pendientes y nosotros también, ¿no? No solamente la iglesia en su institucionalidad, sino el día que nosotros estemos pensando en que hay que matar a alguien, estamos en contra de Cristo. El día en que estemos pensando en que el viejito ojalá se muera rapidito, pues también estamos en contra de Cristo. Oye, Andresito, ahí hay un periodo oscuro muy discutible de la iglesia realmente durante las cruzadas. Claro, la iglesia se equivocó y ha pedido perdón. Y en realidad eso ese tema de las cruzadas en las que mataban en nombre de Dios, pues exacto. No es. Hoy en día el Papa se reúne y se lo recuerda a los musulmanes, ¿no? A los musulmanes radicales, no a todos, pues digamos, no todos los musulmanes son así, pero ese matar en nombre de Dios, pues no, es una contrasentido. Matar o matarse en nombre de Dios. Sí, se fueron creando las diferentes religiones. Bin Laden estaba siguiendo eso, ¿no? Claro. En todo el Asia. Y mire, y otra cosa que denuncia el Papa ya al final del numeral 266 es la tendencia a construir deliberadamente enemigos. Y de eso sí que nos tenemos que cuidar nosotros los cristianos. Porque nosotros, y la principal tendencia que tenemos nosotros los cristianos es poner el mal que nosotros hacemos en el otro. Y a veces ese otro es el hermano. Ah, es que es culpa de fulano porque me saca la rabia. Ah, es que, sí. Pero es más grave cuando lo pone uno en nombre, en la persona del diablo, del demonio, como lo queramos llamar. Ah, es que fue el demonio el que me tentó. ¿Sí? No, señor, la responsabilidad es mía. Yo soy perfectamente libre y capaz de tomar mis decisiones. Y si yo le pongo, ah, es que la tentación, es que la carne, es que el demonio es puerco. ¿Sí? Eso es terriblemente dañino en la fe. No se imaginan cuánto. Terriblemente dañino. Entonces debemos cuidarnos nosotros, como lo denuncia ahí el Papa y también la sociedad, ¿sí? De esa tendencia a construir deliberadamente enemigos. Y el Papa dice por ahí que también de ahí salió el racismo, ¿sí? Pintan al enemigo en la persona que tiene otro color de piel. Y de ahí sale la polarización y bueno, y todo lo que querramos de lo que hemos hablado en este curso. Ok, si quieren entonces avancemos para terminar hoy el capítulo. Nos faltan, ¿quién quiere ayudarme a leer para que Nelson descanse? A partir, ¿Quieres? Yo te ayudo. Listo, gracias. A partir del numeral 267, por favor. 267. Sí. Quiero remarcar que es imposible imaginar que hoy los estados no pueden disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender la vida de otras personas del agresor injusto. Particular gravedad tienen las así llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales, que son homicidios deliberados cometidos por algunos estados o por sus agentes que a menudo se hacen pasar como enfrentamientos con delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para hacer aplicar la ley. Sigue tranquila. Los argumentos contrarios a la pena de muerte son muchos y bien conocidos. La Iglesia ha oportunamente destacado algunos de ellos, como la posibilidad de la existencia del error judicial y el uso que hacen de ello los regímenes totalitarios y dictatoriales que la utilizan como instrumento de supresión de la disidencia política
o de persecución de las minorías religiosas y culturales, todas víctimas que para sus respectivas legislaciones son delincuentes. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua. La cadena perpetua es una pena de muerte oculta. Sigue, por favor, Machelita, y terminamos. Listo. Creo que faltan Recordemos que ni siquiera el homicidio, ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. El firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga en lugar en este universo. Ya que si no se lo niego al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie. Daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta a pesar de lo que pueda separarnos. A los cristianos que dudan y se sienten tentados a ceder ante cualquier forma de violencia, los invito a recordar aquel anuncio del libro de Isaías. Con sus espadas forjarán arados. Para nosotros esa profecía toma carne en Jesucristo, que frente a un discípulo cebado por la violencia dijo con firmeza: vuelve tu espada a su lugar, pues todos los que empuñan espada a espada morirán. Era un eco de aquella antigua advertencia: pediré cuentas al ser humano por la vida de su hermano. Quien derrame sangre humana, su sangre será derramada por otro ser humano. Génesis. Esta reacción de Jesús, que le brotó del corazón, supera la distancia de los siglos y llega hasta hoy como un constante reclamo. Bueno, y los felicito porque llegamos al final del capítulo 7, bastante denso, ¿no es cierto? Yo que remarcaría aquí de lo que leímos, pues porque esto tiene mucho que cortar, pero pues a mí digamos que me llama la atención dos cosas. La primera es al final del numeral 68, que dice: la cadena perpetua es una pena de muerte oculta. Pero la cadena de perpetua podría ser lícita en el caso en que la persona que está recluida y, digamos, entre comillas, en formación para que corrija, porque ese es el sentido de la reclusión, pues dure toda la vida en eso. Entonces, ahí ¿quiénes caen? Pues las personas que no tienen la más mínima conciencia para rectificar, los asesinos en serie que pues desafortunadamente tienen problemas psiquiátricos, y por esos problemas psiquiátricos pues nunca los van a poder dejar salir y enfrentarse a la sociedad. Y ahí pues ahí está llamado también pues toda la ciencia, los psicólogos, los psiquiatras y también la iglesia a mirar pues que no se nos vuelva a escapar ningún violador en serie si esta persona pues no ha, bajo su criterio profesional, no ha, digamos, sanado de alguna manera ese tema. Y en eso debemos ser súper cuidadosos, porque todos sabemos que los psicópatas pues son súper inteligentes y convencen, y debemos ser astutos como serpientes. Y pues digamos que lo otro que el Papa pues nos dice es que definitivamente pues resalta lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que todos los cristianos y los hombres de buena voluntad estamos llamados a luchar por la abolición de la pena de muerte, de todas las penas de muerte, dice el Papa ahí. Y pues nos recuerda ese llamado tan bonito del Evangelio y del Génesis con respecto a lo que es recuperar el sentido del no matarás. Y a eso estamos llamados nosotros como cristianos. Ok, con eso terminamos. No sé si quieren abrimos los micrófonos para algunos comentarios. Tenemos todavía como 10 minuticos. Andresito, sí tengo un comentario realmente de mucha reflexión. En la época de Jesucristo sufrió la pena de muerte. Sí. Y a su lado, pues, dos ladrones
que estaban ahí sufrieron la pena de muerte y era una costumbre, ¿no? Establecida por los romanos. O sea, esto que viene desde atrás, desde la época, pues, del Antiguo Testamento, desde siempre, en la época de Jesús, cuando él estableció la iglesia, él sabía que era una costumbre, y era una costumbre de gobiernos, ¿no? Sí, era el tema Entonces, legal, ¿no? Era el tema de a Jesús lo crucificaron por sedicioso, ¿sí? Eso dice el acta de función, sedicioso y guerrillero, claro. en contra del gobierno. Ese es, digamos, la principal causa Y entonces la reflexión que yo veo ahí es la tremenda responsabilidad que Jesús deja después de tantos miles de años que esto existía antes, en las diferentes etapas, que le deja a la iglesia a partir del momento que él resucitó. Sí, es increíble cómo él rompió no solamente el principio de legalidad y por la mitad, sino que pues hoy es principio de personalidad. Sí, No matarás por el respeto a las personas. cuando él lo había vivido. Gracias, Carly. Sí, cuando él mismo lo había vivido. Gracias, porque es bien interesante esa reflexión. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Andrés, estaba pensando en el bullying que se está haciendo en los colegios o en la misma sociedad. De alguna manera, ese bullying es una pena de muerte, entre comillas, porque mira que ha conducido a muchos muchachos a quitarse la vida. Eh, pero pues antes de su decisión personal, que es más producto de un desorden psicológico, es responsabilidad de estas personas que lo llevaron a ese extremo a través de conductas como el bullying. Ese era mi comentario. Gracias, Nelson. Sí, muy válido también. Y la única forma de matar no es quitarle la vida al otro. Hay muchas formas de matar. ¿Alguien más quiere opinar alguna otra cosa? Tal vez la dificultad para hacer justicia hoy en día, porque así ayude la ciencia, todos estos temas primero de falta de formación y que la gente realmente no tiene autonomía de criterio y la manipulan por masas. Digamos que ahí el tema de responsabilidad, ahí sí solo Dios sabe cómo quién lleva a las personas a hacer esas cosas. Cuando uno hablaba de la situación del país y vio a uno de estos jóvenes manipulados, abusados de su pobreza o también por la droga, pues claramente uno el hecho sabe que no está correcto. Pero cómo es de difícil en ese sentido humanamente hacer justicia y cuidar también estas personas que ya están enfermas, pero que igual actúan con responsabilidad previo por drogarse. O sea, a mí me parece, digamos que uno empieza a ver las etapas que tú decías y uno decía, bueno, como que en la historia había momentos en que era un poco más sencillo, las conciencias estaban mejor formadas. Hoy, con tanta desinformación y con tanta manipulación, yo digo, por Dios, o sea, ser juez, por ejemplo, tener ese cargo real es tremendamente difícil. Ahí sí de verdad necesita uno de Dios, porque igual hay que hacer una justicia humana precisamente por el cuidado de la sociedad y de esa persona, pero uy, es tremendo. Es Sí, yo no tremendo. quisiera ser juez. Yo la verdad no quisiera ser juez. Los jueces... Andrés, Sí, sigue. yo creo que el secuestro es una especie de pena de muerte, Claro. tanto para el secuestrado como para la familia del secuestrado. Claro, Eso es algo muy duro. terrible, terrible. Es otra forma de matar en vida, ¿no? Exactamente. Sí, es terrible. Y por eso es que ese delito se debería juzgar con una, o sea, como si fuera un asesinato. Es lo que dicen muchas de las legislaciones, ¿cierto?
Estoy de acuerdo contigo. Porque es que al secuestrado se le mata su autoestima, se le mata su esperanza, se le mata su esperanza de vivir, se le matan sus probabilidades, muchas cosas que él hubiera podido hacer en bien de él mismo y de su familia, todo eso se mata. Sí, Olguita, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, esa es una. Pero miren, hay dos cosas con las que uno puede matar a una persona y es con la indiferencia. O sea, no reconocer la dignidad de persona del otro, eso es matar al otro. Y tenemos que ser tremendamente, diría yo, como cuadriculados en eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros seguimos derecho, a veces sin darnos cuenta y a veces dándonos cuenta, y esa es la peor, ¿no? Dándonos cuenta es cuando el niño le pide a uno en el semáforo, ay, que me dé una monedita, mono, ¿sí? Y uno ni lo mira, se hace el bobo, sí, no mira, o se petrifica uno del susto y como que, bueno, igual hay circunstancias para todo, pero esa indiferencia es tremenda. Y no solamente en eso, sino en todo. Toda la indiferencia es una forma de matar también. Bueno, y como conclusión de, digamos, de este tema, yo diría que el Señor lo que quiere es que detestemos el pecado, pero que amemos al pecador. Y ese es, digamos, el distintivo de nosotros los cristianos. El pecado lo detestamos, pero amamos al pecador. Y ese es el, digamos, como una buena conclusión de lo que podemos decir de todo esto. Bueno, y muchas gracias. No sé si alguien más quiera decir algo más. Nos quedan un par de minuticos. Gracias, Andresito. Muchas Gracias. gracias. Un abracito. Saludos a Ketty. Bueno, Andresito, nos vemos entonces, si Dios quiere, dentro de 8 días para empezar el último capítulo de esta belleza encíclica. Andresito, Muchas gracias. la semana Andrés. pasada tú mandaste la clase. No, imagínate que hace 8 días no pudo entrar Alberto, yo no me di cuenta y no quedó grabada la clase. Porque Entonces, es que no pude asistir, yo no pude asistir, yo soy Gloria. Yo no pude asistir porque se murió mi hermano de COVID. Ay, qué Ay, Dios. ¿Cómo siento, señorita? Gracias, gracias. Glorita, qué vaina, ole, no fregues, esto está terrible. Sí, ese COVID se está esparciendo. Tenemos que seguirnos cuidando todos, así estemos vacunados. Hoy hace 8 días, justo a esta hora estábamos recibiendo la noticia de Venezuela. Qué pesar, lo sentimos mucho. Claro que sí. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Sentimos mucho, lo siento mucho. Muchas gracias. Nos unimos a tu dolor, Glorita. Puede ser que no la grabaron. Bueno, no importa. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Y entonces, si Dios